A la hora de comprar una propiedad hay tres grandes erogaciones que probablemente tengas que hacer. Dos de estas las vas a saber ya de antemano e incluso en la etapa de cierre de la negociación, que por cierto seguramente más adelante haremos un videito con las variables a negociar, que lo vamos a estar poniendo acá el link acá arriba. Pero bueno, volviendo al tema, decíamos que dos de estos grandes gastos los vas a saber apenas cierres la negociación, y hay uno que no lo vas a saber con precisión hasta el día antes de la firma o incluso en algunos casos el mismo día de la firma. Estas tres erogaciones son al propietario del inmueble, a la inmobiliaria si es que interviene y a la escribanía. La erogación de dinero que tenés que hacer al propietario es por lejos el número más representativo de estos tres que mencionamos recién. Más del 90% de la erogación total que tenés que hacer seguramente va a corresponder para el propietario. Este monto ya lo tenés definido de antemano apenas cerrás la negociación, apenas está cerrada y firmada la negociación. Lo mismo con el segundo grupo de gastos, que son los honorarios de la inmobiliaria. Si es que interviene una inmobiliaria, ese número por lo general es un porcentaje del valor que acordaste con el vendedor, con lo cual es un número que también lo tenés cerrado, definido en el momento que terminás la negociación. Pero también están los famosos gastos de escribanía, que es el tercer grupo, que en realidad no son todos gastos, sino que están y también metidos ahí los impuestos que hay que pagar en la operación inmobiliaria, los honorarios del escribano. Bueno, todo ese grupo de gastos recién lo vas a saber con precisión el día antes de la firma, porque al menos acá en Argentina las propiedades se comercializan en moneda extranjera, la más habitual es el dólar. Por otro lado, los impuestos, por ejemplo, el escribano los deposita en AFIP y tiene que ser en pesos, con lo cual hay que determinar qué tipo de cambio se va a usar para pasar de dólares a pesos, que es lo más habitual. Y el tipo de cambio que establece la ley es el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil anterior a la fecha de escrituración. Con lo cual, por eso decíamos que recién ese día vos vas a saber cuál va a ser el monto que tenés que pagar a la escribanía. Pero bien, ¿hay alguna forma de por lo menos tener un aproximado para que vos puedas saber de antemano qué gastos aprox vas a tener que desembolsar el día de la firma de la escritura? Bueno, la respuesta claramente es que sí, y para eso hay que pedir un presupuesto, que en el rubro se lo llama factura pro forma. Con lo cual vos le podés pedir de antemano al escribano, e incluso cuando ya cerraste la negociación, para que vos tengas una aproximación de más o menos cuánto van a ser los gastos. Seguramente ese tipo de cambio puede llegar a variar, pero bueno, por lo menos contás con un valor aproximado de cuál va a ser el total de los gastos que vas a tener que afrontar, sabiendo que la variación del tipo de cambio puede repercutir en esa factura final que va a hacer el escribano el día de la firma. Cuando el escribano te mande esa factura pro forma, vas a ver que hay varios ítems que a veces son medio complejo de entender, pero no te preocupes porque acá en este videito vamos a ver ítem por ítem cuáles son esos famosos gastos de escribanía. El ítem más representativo suele ser el impuesto a los sellos, porque por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires grava el 3,6% del valor de escrituración. En Provincia de Buenos Aires esto es distinto, grava el 2%. Por lo general, este impuesto suele dividirse miti y miti entre ambas partes. ¿Qué significa esto? Que la mitad del 3,6 lo va a afrontar el vendedor y la otra mitad del 3,6 lo va a afrontar el comprador. Quiere decir que, en definitiva, siguiendo usos y costumbres de la práctica notarial, vos deberías afrontar un gasto de impuesto a sellos del 1,8% del valor de escrituración. Y siguiendo la misma lógica, en provincia es distinto. Como dijimos que era el 2%, va a afrontar uno la parte vendedora y uno el comprador. Pero un momento que hay una excepción a la regla, que si el comprador es su primer vivienda que va a comprar y va a ser una vivienda de ocupación permanente, la AFIP prevé una exención para esos casos y vas a pagar sobre el excedente de 5 millones de pesos. Por ejemplo, si la propiedad se va a escriturar en 12 millones de pesos, el 1,8% que dijimos que te corresponde pagar se va a hacer sobre 7 millones. ¿Por qué sobre 7 millones? Porque a los 12 millones le vamos a descontar los 5 millones que dijimos recién que están exentos. Entonces el impuesto de 1,8% se va a gravar sobre los 7 millones, sobre la diferencia entre el valor de escrituración menos los 5 millones que quedan exentos. Este dato es del año 2021, que es el año que estamos transcurriendo ahora. La sugerencia es que si estás viendo este video en el 2022, 2023 o el año que fuere, lo que te conviene hacer es meterte en la página del Colegio de Escribano para ver ahí de cuánto es la exención en ese momento, porque por lo general esto va variando todos los años o cada tanto. Por otro lado están los honorarios del escribano, que por lo general ronda el 2% aproximadamente. Y a este honorario
hay que agregarle el IVA porque los honorarios están alcanzados por el impuesto de valor agregado y la tasa, la alícuota del IVA es del 21%. Así que ten en cuenta ese dato también. Y por último tenés los otros gastos menores, que no son tan menores, en los cuales el escribano tiene que hacer varios trámites para poner el título a tu nombre. Estos son fojas notariales, tasa de inscripción, diligenciamiento, sellados, derecho a registro. Bueno, y estos gastos por lo general rondan alrededor del 0,5-0,7%. Como son gastos mayormente fijos, ¿qué suele pasar? Cuando la propiedad es de un monto elevado, o sea, el valor de escrituración es alto, el porcentaje disminuye porque estos gastos quedan fijos, y cuando el valor de escrituración es más bajo, suele representar una proporción mayor del valor ese de escrituración. Resumiendo, tenemos honorario del escribano de aproximadamente 2% más IVA, impuesto a sellos, que si es en capital te corresponde el 1,8%, si es en provincia el 1%, esto por usos y costumbres de la práctica notarial, y después tenés entre un 0,5 y 0,7% de estos gastos menores, entre comillas, que dijimos recién. Conclusión, si tenemos que dar un número aproximado de gastos de escrituración, podríamos hablar de aproximadamente un 4% del valor de la operación. Espero que te haya sido útil esta información. Si quedó alguna duda respecto por lo menos a este punto en particular de cuáles son los gastos de una operación de compraventa para la parte compradora, escribinos abajo cualquier inquietud que la respondemos. Desde ya, muchas gracias.